La falta de alimentos tiene al mundo frente a las puertas de una catástrofe. La invasión de Rusia en Ucrania está lejos de llegar a su fin. Apenas venimos saliendo de una terrible pandemia y nos encontramos con un conflicto bélico entre poderosas naciones europeas como lo son Rusia y Ucrania. La guerra no es el tema de este vídeo, pero las consecuencias del conflicto están empujando día a día a millones de seres humanos a la pobreza y a la falta de alimentos. Nuestra cadena alimenticia moderna es frágil a pesar de la enorme abundancia de recursos. Esto es especialmente grave entre los países más pobres del mundo. Así lo reconoce David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. En un informe entregado a la ONU, Beasley declaró que lo que era una amenaza ahora es una realidad latente. Un verdadero tsunami de hambre golpeará pronto a las puertas de las naciones participantes del programa. Estos países, entre los que se encuentran Etiopía, Yemen, Sudán del Sur y Nigeria, han estado siempre en el ojo del huracán, a un paso de caer en la absoluta pobreza. Hasta ahora, los esfuerzos han estado enfocados en brindar ayudas directas en dinero, préstamos, inversiones y entregas de alimentos, pero es posible que esto no sea suficiente. De hecho, hasta ahora no lo ha sido, y según palabras del reconocido Bill Gates, puede ser que estas ayudas estén demorando las verdaderas prácticas que terminarían con la pobreza y el hambre. Volveremos a hablar de Bill Gates en un segundo, pero primero tenemos que entender la razón de esta amenaza de hambruna mundial. Como ya adelantamos, esta hambruna es resultado en gran parte del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, lo que ha llevado a muchos países a cortar relaciones con Rusia, uno de los mayores productores de trigo. En medio de una guerra y además con sanciones que incluyen el cese de intercambios comerciales, los precios de los alimentos se disparan. Pero no solo los alimentos, también el combustible y algo que es vital para los agricultores como son los fertilizantes. La falta de estos recursos encarece el costo de la vida y por lo tanto la comida comienza a escasear de forma progresiva. El Programa Mundial de Alimentos incluye a 82 países y a la fecha la cifra de personas en riesgo es más del doble de lo que era antes de que comenzara la pandemia del COVID-19. Lo que fue una ola de hambre ahora es un tsunami de hambre, dijo David Beasley en lo que parece ser una declaración de impotencia. Pues en los cálculos del Programa Mundial de Alimentos, al menos 345 millones de personas están al borde de la hambruna y 70 millones al límite de enfrentar una crisis alimentaria aguda. La inseguridad alimentaria se define como la carencia de acceso regular a fuentes de alimentación segura y nutritiva, ya sea por el contexto social en el que viven o por las circunstancias particulares del momento, como en el caso de muchos países afectados por la violencia, la inestabilidad política y la guerra. La inseguridad alimentaria es parte de la realidad de millones de personas que no saben si contarán con las calorías mínimas para subsistir. En el contexto de la inseguridad alimentaria existe un rango que va de menor a mayor en gravedad. Cuando hablamos de crisis alimentaria aguda, nos referimos a personas que no tienen la posibilidad de consumir la energía mínima necesaria para sobrevivir. En más de alguna ocasión te has saltado una comida, ya sea por falta de tiempo, casualidad o por una decisión consciente. Sin embargo, imagina que no tienes alternativa y que todos los días debes saltarte una o más de tus comidas. Esto es lo que les ocurre a millones de personas en el mundo, siendo los niños y los ancianos, por sus propias características fisiológicas, los más afectados y con mayor riesgo de enfermedades y muerte. Cuando no contamos con la energía mínima requerida o cuando nuestras fuentes de alimentos no son seguras, el riesgo de contraer y transmitir enfermedades aumenta. Nuestra mente no puede operar de forma racional y volvemos a un estado primitivo de la conciencia en el que sobrevivir sin importar cómo se vuelve lo más importante. En los casos en que la crisis alimentaria se mantiene por un periodo sostenido por el tiempo, la consecuencia directa es la hambruna y por lo tanto la muerte por inanición de cientos o millones de personas. Las ayudas para contrarrestar el programa del hambre en el mundo no han dejado de entregarse. Sin embargo, para el innovador y filántropo Bill Gates, el foco de las ayudas está mal orientado. ¿Por qué?
Desde mediados de los 90, Bill Gates y su ex esposa Melinda Gates trabajan a través de la fundación que lleva sus nombres para promover un mundo sustentable, ecológico y sostenible. Han entregado millones de dólares a diversas iniciativas sociales, entre ellas campañas por la prevención y cura del VIH o programas de alimentación de las Naciones Unidas. Bill Gates recientemente ha declarado que lo que el mundo necesita para resolver el tema del hambre es un nuevo tipo de semilla. Así como en algún momento el fundador de Microsoft advirtió de las posibles enfermedades de rápida transmisión y el riesgo de pandemia, ahora dice que el gran conflicto del futuro será la hambruna. Pero Bill Gates cree en la capacidad humana para sobreponerse a los más graves contextos. Por lo tanto, dice que a través de la tecnología tenemos que encontrar la forma de producir semillas mágicas. ¿Mágicas? Sí, pero no de esas que al sembrarse harán aparecer una enorme hiedra hacia el castillo de un gigante. Más bien, una semilla que sea capaz de resistir el cambio climático, la falta de agua y las pestes o plagas, y frente a las cuales las semillas actuales no tienen posibilidad de sobrevivir por no contar con mecanismos de defensa. Gates advierte que si no se usa la innovación para buscar la manera de resolver el problema de la alimentación, la crisis será imparable, ya que el cambio climático solo la está haciendo empeorar. El enfoque actual, según Gates, es una tirita que no cura la herida profunda. La temperatura sigue subiendo y no hay manera, sin innovación, de acercarse siquiera a alimentar a África. Quiero decir, simplemente no funciona. Es a esto a lo que nos enfrentamos ahora. La resiliencia de la humanidad será puesta a prueba una vez más en una cruda carrera contra el cambio climático y el hambre. Mientras no aprendamos a cuidar nuestro planeta o a evitar los conflictos armados, las consecuencias de nuestros actos serán una larga cadena de tragedias y caos. La innovación tecnológica tal vez tenga la respuesta, pero no será nada mientras nosotros y nuestros representantes políticos no tomemos conciencia del rol que tenemos que aceptar para continuar adelante. Un buen punto de partida es compartir esta información con todos aquellos que tengan interés en el mundo que les rodea. Buscar la manera de participar activamente en la discusión, orientando el esfuerzo a comprender los errores del pasado y así evitar que estos errores se conviertan en el epitafio de la tumba humana.